Hola chicos, chicas, buen día, buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar el ANOVA con Yamovi y para eso vamos a partir desde lo básico que tiene que ver con que al fijar una hipótesis del tipo H0 todos los grupos tienen el mismo comportamiento versus H1 al menos un grupo difiere en comportamiento con uno o varios de los grupos restantes. ¿Ya? Cuando tenemos eso, evidentemente estamos frente a una comparación múltiple. El primer caso que tenemos que analizar es cuando los supuestos se aprueban, ¿ya? Que es el mejor de los casos. H0S1 del supuesto 1. Acuérdense que el supuesto 1 es el que plantea la normalidad de los datos y el supuesto 2 es el que plantea la homoceasticidad de los datos. Y por tanto, al realizarlo con Yamovi, ¿cierto? Vamos a ir aquí a ANOVA. ANOVA, voy a borrar esto para que no se confunda mejor. ¿Ya? ANOVA bajito de un factor. ¿Sí? De nuevo, aquí, ahí, en esa opción. Escogemos tratamiento como variable dependiente y voy a escoger región como los factores fijos. Entonces aquí tenemos la solución. Pero esto recuerden que lo leemos al final una vez que aprobamos supuestos. ¿Ya? Entonces tenemos el supuesto de normalidad. Acá en comprobación de supuesto tenemos prueba de normalidad. Vamos a leer la primera y que tiene que ver con que recuerden que en algunos casos, ¿ya? La gente tiende a quedarse con la primera prueba, el primer test de normalidad que les dé positivo, ¿ya? En que el p-valor sea mayor que alfa. En este caso, cualquiera de los tres da mayor que alfa, por lo tanto, en la comprobación del supuesto de normalidad se aprueba y H0 es verdadero. La prueba de homogeneidad, ¿sí? Tenemos Leven y Bartlett. Recuerden que Bartlett requiere de normalidad y Leven también requiere de normalidad para poder analizarlo en función del promedio. Si Leven, si no son homoceásticos, entonces yo recomiendo leer Leven en el caso de centrado en la mediana, ¿ya? Y lo otro es que Bartlett tiene la condición de leerse cuando los grupos tienen el mismo número de datos por grupo, ¿ya? Eh, si nosotros vemos, vamos a sacar la exploración de las descriptivas por grupo para poder ver cuántos datos tenemos por grupo y tenemos 6 datos por grupo, por lo tanto se llama balanceado o la misma cantidad de elementos por grupo, ¿ya? Datos por grupo. Entonces, supuesto 1 aprobado, supuesto 2 aprobado y por lo tanto ahora podemos leer el ANOVA. Y en términos de la ANOVA, del modelo, ¿ya? En este caso, al hacerlo por acá, ¿sí? Esto es de forma automática, ¿ya? De forma automática el test que se usa, ¿ya? Distinto es por el ANOVA de un factor, ¿ya? Que acá les dice asumir iguales varianzas, no asumiendo iguales varianzas, ¿ya? En el otro lo escoge de forma automática, entonces de ahí lo vamos a hacer por este lado, ¿ya? Eh, ¿Sí? Y aquí en este caso leemos el ANOVA y el p-valor de la ANOVA nos da que H0 de investigación es falso y por lo tanto hay al menos un grupo que difiere de otro. ¿Ya? Entonces, como los supuestos, ambos se aprueban, los datos son normales y los valores son homoceásticos, entonces tenemos que generar una prueba post-hoc del punto de vista
¿cómo se llama? Paramétrico. Lo hago por acá porque aquí hay más opciones paramétricas, ¿ya? Y después les voy a mostrar cómo se compara con el otro, ¿ya? Pero aquí está Takei, Chefe, Bonferroni, Horn, que hacen todo lo mismo, ¿ya? Como son poquitos, voy a escoger Takei, ¿sí? Y voy a tirar la región para acá para que me dé las diferencias. Entonces aquí me los presenta de esta forma: C1 contra C2, C1 contra C3, C1 contra C4, ¿sí? Me los tira organizados, ¿sí? ¿Ya? Por eso puede ser más fácil la lectura. Y tenemos que C1, C2, ¿sí? H0 es falso, entre C1 y 3 H0 falso, entre C1 y C4 H0 verdadero. Por lo tanto, en esta primera patada, ¿sí? C1 con C4, la comuna 1 y la comuna 4 presentan el mismo comportamiento, y C1 contra C2 y C3 presentan distintos comportamientos. C2 contra C3 presentan el mismo comportamiento, y C2 con C4 distinto comportamiento, C3 con C4, P valor menor que alfa, y por lo tanto H0 y ¿sí? Falso, ¿ya? Recuerden que aquí se comparan de a dos, ¿sí? Por lo tanto estamos buscando dónde están las diferencias, y las diferencias estarían provocadas porque C1 es distinto que C2, C1 es distinto que C3, C1 es igual que C4, y C2 con C3 son también similares. Por lo tanto, C1 y C4 similares, C2, C3 similares, y entre ellos hay diferencia, ¿ya? Ese es el procedimiento que haríamos por el lado de ambos normales y homoceásticos, ¿cierto? ¿Ya? Normales y heteroceásticos, ¿sí? Si son normales y heteroceásticos, la prueba post-hoc es distinta, ¿no? Esa es la única diferencia. Si ustedes miran acá, no tengo prueba post-hoc para datos no paramétricos, ¿ya? Y por lo tanto, no homoceásticos. Por lo tanto, por eso está el otro ANOVA, que este es el problema de este software, ¿ya? Entonces aquí tengo tratamiento, tengo región, tengo las tablas descriptivas que me dicen lo mismo que pillamos al otro lado, que están todas iguales, ¿ya? Tenemos la prueba de normalidad, que nos dice lo mismo que nos dijo el otro lado. La prueba de homogeneidad, que nos dice exactamente lo mismo que el otro lado, ¿ya? Homocedástico, normalidad, y por lo tanto acá tenemos estas varianzas asumiendo homocedasticidad, no asumiendo homocedasticidad, ¿ya? En este caso, sí, nosotros tendríamos que escoger, ¿sí?, una de las dos para que haya diferencia. Miren acá arriba, ¿sí? Entonces, si son normales, homocedásticos, tenemos que leer ese. Y ese es exactamente igual que el que leímos antes, ¿sí? Ahí está, 21.3 y menos 0,01. 21.3, ¿sí? Y menor que 0,001, ¿ya? Luego, en el POSOC está el Takei, ¿sí? Pero aquí está ordenado de forma diferente. Entonces, por eso es más fácil leer el otro, ¿ya? C1 contra C2, C1 contra C3, C1 contra C4, C2 contra C3, C2 contra C4, C3 contra C4, ¿ya? Aquí están los pares. Entonces, C1 se parece a C4 y C2 se parece a C3, y entre ellos son distintos, ¿ya? Entonces, fíjense que si son heterocedásticos, es decir, vamos a ir al... Entonces acá vamos a anotar aquí, ¿ya? ANOVA de Fischer y POSOC Takei.
Ya, la vamos a dejar ahí nomás para que y POSOC ataque. En cambio, ¿sí? En segundo caso, que se comporta normal pero heteroceástico, entonces aquí vamos a aplicar la ANOVA de Fischer, porque son normales, ¿ya? Perdón, ANOVA de Welch, ¿ya? Porque son heteroceásticos, y POSOC vamos a colocar acá el James Howell. ¿Ya? Y ese lo encontramos acá. Entonces tenemos no asumiendo varianzas iguales, ¿cierto? Welch y el James Howell, ¿ya? Entonces antes salía 21.3, ahora aparece 20.6, ¿ya? Y tenemos que se rechaza de la misma forma. Encontramos con el tratamiento, esto nos da lo mismo, y C1, James Howell, ¿sí? Si ustedes se fijan ahora, C1 contra C2 distinto, C1 contra C3 distinto, C1 contra C4 igual, C2 contra C3 igual, C2 contra C4 igual. ¿Ya? Listo. Seguimos leyendo exactamente de la misma forma. ¿Ya? Tercer caso. Lo voy a pasar para la otra hoja. Tercer caso. ¿Ya? No se comporta normal. Entonces tengo que buscar el test Kruskal. ¿Ya? Este sería bajo el supuesto de ANOVA, ¿cierto? Lo mismo, pues se llama Kruskal en vez de ANOVA. Y el POSOC tendría que ser U de Mann-Whitney. ¿Ya? Entonces vamos a buscarlo. Entonces Kruskal versus U de Mann-Whitney. Listo. Busquemos. Entonces vamos a ir a ANOVA y aquí dice ANOVA de un factor, Kruskal-Wallis. Pinchamos, escogemos tratamiento, escogemos variables de agrupación, ¿sí? Y aquí ya aparece otro test que no es el U de Mann-Whitney, pero está el DSCF, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en el caso de que el supuesto 1 nos dé no normalidad, pero el supuesto 2 nos dé homoceasticidad, entonces tendríamos que aplicar Kruskal-Wallis, ¿ya? Y el test de SCF, ¿ya? Y ahí está haciendo los cálculos. ¿Sí? El Kruskal-Wallis se lee exactamente igual, entonces p-valor el Kruskal-Wallis es el equivalente a la ANOVA, ahí dice ANOVA de un factor no paramétrico, ¿ya? Equivalente, y estamos diciendo que hay al menos un grupo que difiere, ¿ya? Y el test, el DSCF, nos dice que entre C1 y C2 hay diferencia, entre C1 y C3 el p-valor es menor que alfa y por lo tanto son diferentes, C1, C4 mayor, C2, C3 mayor, C2, C4 menor, y por lo tanto nos da más o menos los mismos resultados, ¿ya? Entonces C1 y C4 es un grupo y C2 y C3 es otro grupo, ¿ya? Y en el caso en el último caso, que tiene que ver con H0 S1 rechazado, es decir, no se comportan normal y tampoco son homoceásticos, entonces también hacemos Kruskal-Wallis, y aquí el aconsejo hacer el Brunner-Menzel, aunque el DCCF también se puede aplicar, ¿ya? Pero
Bueno, pueden ustedes leer el DSCF sin problema. ¿Ya? Estaba leyendo ahí los comentarios de la prueba y se puede aplicar, no hay problema ahí. Eh, pero les voy a enseñar a leer un Mensel también porque sirven de la misma forma. Este es más largo aplicarlo nomás, pero ya se van a percatar. Entonces, no hay diferencia en el test. ¿Sí? Tenemos de nuevo a un factor, leemos exactamente lo mismo en Kruskal-Wallis y aquí el Brunner-Menzel, que está aquí arriba, ¿sí? Brunner-Menzel, tratamiento, variable dependiente y ponemos región. Claro, aquí dice, ojo, que tiene que ser de a 2, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer acá, ¿sí? Es filtrar. Entonces, vamos a filtrar. Voy a datos, filtrar. Entonces, le digo que sector sea exactamente igual, comillas, C1, comilla, or sector exactamente igual, comillas, C2, comillas. ¿Ya? Perdón, región. ¿Dónde saqué? Región. Perdón. Región. Región. Ahí sí. Chuta, ya. Lamentablemente este no lo puede calcular. Brunner Messel tiene una necesidad de cantidad de datos. ¿Ya? Así que nos vamos a quedar con el DSCF sin problema. ¿Vale? ¿Ya? Y así se aplicaría el Brunner Messel si ustedes tuvieran que aplicarlo. ¿Ya? Pero todo se lee exactamente igual. ¿Ya? No hay ninguna variación. Espero que les sirva el video. Ya, que les vaya muy bien.